están? Yo soy Maura Sempere y esto es Ruido Rosa. ¿Te ha pasado que por mucho que te esfuerces queriendo hacer cosas que antes te gustaban o con las que antes te identificabas, ya no te llenan? No sabes ni por qué motivo, pero ya no eres feliz haciéndolo. Tus hijos crecieron y se fueron, a lo mejor te acabas de divorciar, a lo mejor te cambiaste de país, que fue mi caso, y déjenme les voy a platicar rapidísimamente. Yo conocí a Karime, fue mi psicóloga, porque tuve una crisis yo terrible cuando recién me mudé de México a los Estados Unidos, y eso que San Antonio, Texas es un lugar súper amigable para los mexicanos, pero la verdad es que yo no sabía quién era. O sea, yo me sentía completamente sola, me sentía perdida, no sabía que me gustaba y lo que me gustaba ya no me llenaba, me sentía profundamente vacía. Yo todavía no sabía qué era lo que estaba sintiendo. Después sucede que murió mi suegro y fue ahí como yo dije, necesito terapia ya. Yo llegué a manos de Karime y puedo recomendárselas ampliamente porque no es una psicóloga que te va a tener los años para poderte dar una respuesta, sino que yo estuve con ella menos de 6 meses. Me ayudó bastante y por eso yo dije, tienes que estar aquí hablándonos de este tema. ¿Cómo estás, Karime? Muy bien, Maura, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, encantada de la vida y es un placer estar contigo. Karime es psicóloga clínica egresada de la IBER. Has trabajado en la salud emocional de adolescentes. Te especializas sobre todo en mujeres latinas que están viviendo en Estados Unidos. Entonces, sabes perfecto de lo que estamos hablando, del duelo del migrante, pero ahorita más que duelo del migrante, sí me gustaría hablar contigo acerca de la pérdida de identidad. Porque puede ser, por ejemplo, en mi caso fue me cambié de país, pero hay muchísimas mujeres que, por ejemplo, sus hijos crecen y como siempre se han identificado como mamás, dicen, ¿ahora qué soy? Se divorcian y eran la esposa de, y entonces, ¿ahora qué soy? ¿Quién soy? En la psicología, Karime, ¿qué es la identidad? Mira, el concepto de identidad es bastante complejo, Ajá. tiene diferentes definiciones, va muy ligado con el concepto de personalidad, pero podemos decir que son rasgos y características de pensamiento, de costumbres, de forma de ser, de forma de actuar, de cómo me proyecto, de cómo me percibo a mí misma. En este caso va a Ujú. hablar, en el caso de mujeres, ¿verdad? De cómo me percibo a mí misma. Entonces son una serie de características con las que yo he ido creciendo y me he ido proyectando al medio ambiente y el medio ambiente por lo mismo se proyecta conmigo Ok. con referencia a esa identidad que yo proyecto al exterior. Tu mundo alrededor ya no está respondiendo. Ya no responde, ya no es el mismo. Entonces, tú haces mención de la pérdida de identidad, cuando en realidad a lo largo de la vida nuestra identidad se va modificando, pero, hay veces, pero generalmente es de Ujú. una forma paulatina y tranquila y no nos vamos dando cuenta, pero como tú dices, de repente hay situaciones como el cambio de residencia, el cambio de familia, ¿no? A la hora que los hijos se van o a la hora que los hijos crecen, un divorcio, un matrimonio, o sea, un cambio grande es cuando, ¡pum!, ¿no? Se me mueve aquella identidad que yo desea tener y que me sentía pues bastante cómoda con ella, ¿no? Pero a lo largo de la vida, como identidad va mucho de la mano con personalidad, esta se va modificando porque obviamente a lo largo de la vida ha habido cambios sutiles que yo me voy adaptando, ¿no? Sin Ujú. darme mucha cuenta hasta que llega, ¡pum!, uno grande, ¿no? Y ahí es donde se me mueve el tapete. Uh -huh. Donde nos desbalanceamos completamente. ¿Cuáles son las consecuencias? En mi caso, yo, por ejemplo, me sentía súper vacía y muy insatisfecha. Yo, o sea, por mucho que quería buscar y que, ay, piensa positivo y que la madre, la verdad es que nada te llena. Mira, lo voy a comparar un poquito con la crisis de la adolescencia. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué la comparo con esta? Porque la crisis de identidad en la adolescencia es muy fuerte.
¿no? Es de golpe, ¿no? Y es fuertísima. Entonces, todas fuimos adolescentes. Sí. Y quizás muchas tenemos hijos, bueno, yo ya no, ¿verdad? Pero tuvimos hijos adolescentes o tenemos en el momento hijos adolescentes. Entonces la comparo con esta crisis donde tú ves a tu hijo y nosotras mismas nos sentíamos perdidas, ¿no? Ya no me gustaba lo que de antes, ya no sé a dónde voy, ya lo que yo quería ya no lo quiero, cambios de opinión, cambios de estados de humor. ¿Por qué? Porque veo rota mi identidad, ya no soy quien era, y por lo mismo, te digo, el medio ambiente empieza a responder de una forma diferente, ¿no? Tú, con el adolescente, estando el adolescente tan perdido y tan en su onda, que el estímulo de la familia, el estímulo de la mamá de regreso es como muy, pues muy raro también, ¿no? Entonces, podemos comparar, o sea, uso la crisis de identidad de un adolescente para ejemplificar lo que nosotros podemos estar sintiendo cuando llega en otro momento otra crisis de identidad que da paso, porque en realidad esa crisis de identidad va a dar paso a otra etapa de vida. En el caso del adolescente es muy claro, ¿no? O sea, es una transición entre la identidad de niño y la identidad que se va a desarrollar como adulto, y es esta parte de transición, que cuando nosotros se nos presenta otro momento de gran cambio, como puede ser este que tú viviste y que yo también viví, y que por eso me enfoqué en esto, eh, nos está requiriendo el medio ambiente y nuestra personalidad, nos está requiriendo cambios, pero no sabemos para dónde, cómo, qué está correcto, es romper con ataduras, es romper con costumbres, es romper con cosas que me enseñaron, es romper con patrones que traíamos y que ahí vamos funcionando, ¿no? Un planteamiento de un nuevo sentido de vida, que es muy amplio, o sea, es un tema muy amplio, ¿no? Entonces, cuando de repente yo pregunto cuál es el sentido de vida, de repente las respuestas son como muy ambiguas, como muy generales, ¿no? Pues ser feliz, o el sentido de mi vida son mis hijos, el sentido de mi vida es mi trabajo, el sentido de vida es mi familia, mi marido, pero de repente, cuando se nos presenta la crisis de identidad, este sentido fue que nos quitaron este sentido de vida, ¿sí? Pertenecer, porque el sentido de identidad nos da pertenencia, por lo tanto nos da seguridad. Entonces te imaginas cuando lo quitamos, pues la seguridad, nuestra autoseguridad, se va también al basurero. Entonces nos sentimos inseguras, nos sentimos fuera de lugar, nos sentimos que no pertenecemos, que no tenemos un lugar. Entonces, es el momento de replantearnos un nuevo sentido de vida. Entonces vienen estos grandes cambios, que me invitan a replantearme una nueva identidad y un nuevo sentido de vida. Oye, me llama la atención, Karime, ¿tú también como psicóloga tuviste también como esta pérdida de identidad? Por supuesto, por supuesto. Eh, Entonces, así como te sucedió a ti, yo también Ujú. emigré, entonces fue una pérdida muy grande, ¿no? Una pérdida de sentido de pertenencia y estoy segura que te pasa, estoy segura que te pasa, porque regresas a tu lugar donde tú pertenecías, donde tú eras Maura y tenías tu identidad y pues tampoco ya no encajas, ¿no? Sí, Ya no encajas totalmente, totalmente. y regresas y pues tampoco, ¿no? Entonces, claro que yo pasé por ahí y claro que lo tuve que hacer consciente y tuve que empezar a trabajar en eso. Y algo que yo menciono en algunas entrevistas o terapias o preguntas que me hacen es, claro que yo, psicóloga, cuando me gradúo y salgo de la universidad, claro que ya no soy esa psicóloga, ¿sí? Yo tenía que haber pasado, ese era mi sentido, ¿no? Yo tenía que haber pasado por todas estas etapas para poder empatizar, ¿no? Yo tenía, a mí desde siempre me encantó trabajar con los adolescentes, desde antes de terminar la universidad yo ya trabajaba con los adolescentes. Entonces, me encantan, me gusta mucho trabajar con ellos
pero yo tenía que haber pasado por la adolescencia de mis hijas para ser la psicóloga que ahora soy. Yo tenía que haber pasado por esta falta de identidad y esta crisis de identidad donde no perteneces y estás muerta de miedo y no sabes qué genera el miedo y a veces sentimos que nadie allá afuera entiende esto, ¿no? Entonces, esto es lo padre de este grupo, que somos mujeres que compartimos esto, ¿no? Que vivimos estas cosas y las conocemos, podemos empatizar con ellas, ¿no? Entonces, obviamente esa psicóloga de los veintitantos años, pues no es la psicóloga de ahorita, no voy a decir la edad, pero no es la psicóloga de ahorita. ¿Cómo puedo ver esta pérdida de identidad como una ventaja? Porque llegamos, yo sufrí, y muchas de mis amigas queremos hacer lo mismo, muchas ya no podemos, muchas también perdemos familia, amigos, pero también la profesión. Entonces es como, híjole, te tienes que reinventar, pero cuesta Ahí está. trabajo. Ahí está. Eso es la ganancia, ese es el beneficio de esta crisis de identidad. O sea, cuando nosotros tenemos una crisis en la vida, necesitamos encontrar el para qué, no el por qué. El por qué lo sabemos, pues porque me salí de mi país, pues porque me divorcié, pues porque mis hijos se fueron. El por qué ahí está, sino encontrar el para qué y que sea de beneficio para mí. Y tú acabas de decir la palabra correcta, es reinventarme, reiniciarme de una forma quizás más libre, encontrando un sentido de vida un poco fuera de lo que a mí me han dicho, como mencionaba anteriormente, ¿no? Mi sentido de vida son mis hijos, mi sentido de vida es la familia, es mi trabajo, tantas cosas que son externas y de repente esta crisis nos invita a buscar un sentido de vida mucho más profundo, donde no dependa de nadie más que de mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi sentido de vida es el trabajo, Ujú. pues a lo mejor un día lo pierdes, a lo mejor un día ya no tienes esa actividad y entonces, ¿qué? Ya, Sí. crisis, ¿no? Ya no hay identidad, ya no hay sentido. Porque tus hijos crecen necesariamente y o se mudan o te dejan de necesitar, porque llegan a la adolescencia y realmente te necesitan muy poco. Y mi lugar era ahí. Yo había dicho que mi lugar era ser mamá de estos niños, ¿no? Y estos niños ya no me necesitan, entonces mi sentido de vida se pierde o cómo, o mi matrimonio, ¿no? Y te divorcias y entonces, ¿qué pasa, no? O mi mundo, mi mundito en el que yo me movía, donde yo vivía, donde yo radicaba, de donde yo era, ajá. Entonces, ese era mi sentido de vida, pertenecer, estar ahí. Entonces, de repente vamos buscando un sentido de vida mucho más profundo. Y entre todo este cuestionamiento del sentido de vida, donde no le puedes dar esta carga a nadie más, porque es una carga muy pesada, que alguien más le dé sentido a mi vida, es una carga muy pesada para el otro, ¿no? Para mí, el sentido de vida es buscar constantemente el balance, mi balance, en todos mis aspectos, ajá, en todas las áreas de mi vida, y tratar de adaptarme, ajá, a los cambios que se presentan. ¿Por qué? Porque se van a ir también esos cambios, Maura, ¿no? ¿Y qué crecimiento voy a tener yo a raíz de eso, de esa adaptación, de ese cambio? Entonces, el sentido de vida es más bien como buscar el adaptarme al momento de vida, porque va a pasar y algo voy a recuperar. ¿Cómo puedo saber quién soy ahora? ¿Qué me gusta? Porque de repente yo me acuerdo que decía, es que ya no sé, o sea, ¿qué me hace feliz? En este momento no sé. Mira, creo que el proceso de la búsqueda de identidad nos lleva a voltearnos a ver nuevamente. No andamos tan distraídas con tantas actividades, con tantas situaciones a resolver, o trabajo o demás, que nos tomamos muy poco tiempo para entrar a nosotras, ¿no? Y buscar nuevamente aquello que me daba placer, que me gustaba, que quizá ya no, quizá ya no me guste.
Y muchas veces me aferro a ello porque es que esto me gustaba y yo tengo que seguir, ¿no? Porque era lo que me daba gozo, pero ahora ya no me lo da. Entonces es empezar a cuestionarme bajo estas circunstancias, en este nuevo lugar, bajo esta nueva situación, ¿qué quiero hacer? De una forma mucho más libre. Esa es la ventaja de formar nuevamente nuestra identidad, bueno, de incrementar nuestra identidad, modificarla, ¿no? No deformarla nuevamente porque no podemos dejar todo atrás. ¿Qué me gusta? Me vuelvo a preguntar, experimento, me atrevo, ¿no? Me atrevo. Nada menos, yo creo que buscando un sentido de vida y una identidad, tú formaste tu programa. Y está padrísimo, ¿no? Y a lo mejor te decían, no, pues está muy difícil, Maura, o y tú dices, híjole, es que la cámara a mí me da cierto miedito, y ¿no? Y entonces es atrevernos a practicar algo diferente, Permitírnoslo, ¿no? darnos permiso. Exactamente. Oye, Karime, me da curiosidad, ¿las mujeres y los hombres sentimos diferente como esta pérdida de identidad? Es que las mujeres somos mucho más apasionadas y mucho más arrojadas. El hombre es más tranquilo, se siente diferente. Sí, sí se siente muy distinto, pero claro, es que tenemos que ver que en el mundo de los hombres, digo, no puedo generalizar, no debemos generalizar, Ujú. pero el mundo de los hombres es como mucho más, como más parejo, ¿no? Tú te conviertes en esposa, te conviertes en mamá, viene mucha frustración en muchos casos cuando te conviertes en mamá porque tienes que dejar, ¿no? Tu área laboral, ¿no? Muchas cosas atrás para poder dedicarte a ese nuevo ser, ¿no? Luego crecen tus hijos, te demandan muchísimo tiempo y el mundo del hombre es un poquito más parejo, ¿no? Entonces estas crisis de identidad sí se dan, pero no se dan con la frecuencia que se dan en nosotras, ¿no? Dejarnos vivir el duelo, porque muchas veces creo que a mí me sucedía y creo que a muchísimas mujeres era como que no me puedo permitir estar triste, tengo que estar positiva, tengo que estar positiva, tengo que estar haciendo cosas, tengo... Y a lo mejor sí como en el silencio, en la calma, un poquito en la tristeza para que te escuches qué te está diciendo esa tristeza, ¿no? A lo mejor por ahí también puedes empezar a reencontrarte en la calma. Totalmente. Mauro, es que no podemos evitar que cuando hay una crisis de la identidad, una pérdida de sentido de vida, conlleva un duelo, porque Ujú. estoy perdiendo algo que Sí. yo consideraba valioso. Estoy perdiendo algo y tengo que llevar a cabo mi duelo completito para poder llegar a la aceptación de que esto es lo que soy, esto es lo que hay por el momento, siempre es por el momento, porque la vida es Sí, totalmente dinámica, ¿no? Entonces, por el momento esto es lo que tengo en las manos, pero tengo que vivir la añoranza, la tristeza, el aislamiento, para poder volver a contactar porque estamos muy distraídas, ¿no? En aquel sentido de vida que tenía yo, andaba muy distraída. Entonces, claro que cada una de las emociones tiene un sentido. como Entonces, darte chance de vivir el proceso, ¿no? el proceso del duelo. Uh-huh. Que Completamente. algo surja, pues obviamente tenemos que dejar ir algo. ¿Cómo busco una comunidad donde sentirme segura? Porque a mí fue de lo que me ayudó a salir, a dar el brinquito, encontrar más mujeres como yo. Yo lo encontré en grupos de Facebook de mexicanas en San Antonio. ¿Cuál es tu recomendación? Mira, actualmente esa herramienta que ahora existe, ¿no? Mm. Es maravillosa, porque como tú dices, ¿no? Me empecé a buscar en grupos de Facebook y encontré y empecé a acudir y empecé a conocer y a ver que había otras mujeres que ya habían pasado por ahí y que me acogían o mujeres que estaban pasando con igual que yo y nos agarrábamos de la manita y pues a ver para dónde vamos, ¿no? Entonces creo que los grupos de apoyo, sobre todo en las mujeres, son muy importantes, son maravillosos, o sea, podemos recurrir también a lugares, o sea, hay diferentes tipos de instituciones, diferentes tipos, hay mucha gente bueno, pues vamos a ser voluntarias, ¿no? Voluntarias en algún lado y ahí a lo mejor encuentras
otras personas que están buscando este sentido de vida y que están abriendo su camino y que puede ser maravilloso, donde podemos encontrar gente con la cual empaticemos. Todas merecemos tener un espacio donde somos escuchadas, donde somos retroalimentadas, donde crecemos unas a través de las otras, porque sí, las experiencias ajenas también nos sirven, ¿no? Y quiero que todos sepan, en esta crisis que a mí me dio, una de las frases que me dijo Karime fue, yo decía, es que no sé quién soy, y me dijo, puedes ser quien tú quieras. A mí me daba muchísimo miedo a hablar en público. Esa frase me acuerdo que cada vez que me daba miedo a hacer algo, era como que me venía tu voz en este momento donde no sabes quién eres, tienes la libertad para hacer todo lo que quieras. Exacto, porque como decía anteriormente, vamos en este momento de crisis, la crisis es un movimiento donde hay piezas que caen, ¿no? Y hay piezas que se quedan, pero hay piezas que caen, donde puedes crear a la persona que tú quieras y soltar aquellos patroncitos de conducta, claro, nunca vamos a perder en nuestra totalidad nuestra identidad y nuestra personalidad, no, eso es imposible, pero tenemos ahora más libertad para hacerlo, ¿no? Siempre he querido esto y lo percibía como algo imposible y de repente me aventé y me di cuenta que pues sí, claro, cuesta trabajito. Todo inicio de algo nos cuesta trabajo y a veces, ay, no, mejor no, y me echo para atrás y empiezan mis miedos a tomar control, pero anteponerme a esto para poder crear a la persona que yo hoy quiero ser, no que tengo que ser, que quiero ser. Totalmente. Y sobre todo, ¿sabes qué pasa, Karime? Que saber la edad. Yo tengo amigas de 50. Ay, no, pues ya para qué le digo, ay, estás en la flor de tu vida, ya viviste para tus hijos, ya están grandes, ahora dedícate a ti, a lo que tú quieras, a lo que antes no te permitías. ¿No? Entonces que la edad también sea una ventaja, Esa lo etapa que te de los impulse. 50 de verdad, que está muy padre, que conlleva una liberación emocional, que conlleva una independencia emocional. Sí. Entonces, como te digo, yo conozco gente que ha iniciado una carrera a esa edad, una profesión, Que se ha casado a esa edad. que ha iniciado un negocio que a lo mejor siempre quiso tener, pero no, ahorita no es el momento, los niños, la familia, y ahorita, wow. Tiempo, sé que te especializas en adolescentes, que te encanta trabajar con adolescentes, que te encanta trabajar con mujeres que estamos pasando por estos procesos y también nacidos aquí de padres mexicanos, que también yo creo que esa identidad de quién soy mexicano, soy gringo. Ese perfil de jóvenes es una locura, ¿no? No son de ningún lado, conllevan otra problemática, ¿no? Pero sí, gran parte es esto, donde no hay una identidad, no son de ningún lado, nada más de una parte, el papá es de otra parte y ellos nacieron aquí, pero en su casa se habla español, pero bueno, ¿qué te digo? Entonces, claro, es difícil esa etapa más en la adolescencia, que ya de por sí es una crisis de identidad, aparte le sumamos esto. Entonces, gracias a esos adolescentes con los que me encanta trabajar, yo desarrollé pues este amor hacia las mamás, porque esos adolescentes me llevaron a estas mujeres, dándome cuenta que estas mujeres también estaban en una crisis de identidad. Oye, sé que muchísimas personas van a preguntar, ¿das consultas vía Zoom, en presencial? ¿Estás en Houston? ¿Quieres venir a San Antonio? ¿Cómo trabajas? Exclusivamente estoy remoto, sí estoy en Ok. Houston, pero ya estoy remoto, no hago ya nada presencial, a menos que, bueno, obviamente sea Ujú. una plática, pudiéramos hacerlo. Pero sí, doy terapia uno a uno, bilingüe, Ok. porque atiendo estos jovencitos, que Ujú. muchos las No tienen, hablas español, sí hablan, pero como que sus ya se les expresiones olvidó. emocionales no se sienten muy cómodos, entonces, bueno, pues soy bilingüe, pero sí, mayormente estoy en terapia uno a uno. Sí, Ujú. funciona perfecto porque yo las tomé vía Zoom y
Perfecto, creo que duramos menos de 3 meses aproximadamente y yo estaba pero en una crisis así de súper, yo creo que estaba ya así de la depresión, de verdad, te la recomiendo ampliamente. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Te buscamos? ¿Te escribimos mensaje directo? Platícame. Mira, tengo Instagram y tengo Facebook y aparezco como psicóloga Karime Deep, Ok. ajá, en ambos, en Facebook y en Instagram. Ujú. Y por ahí yo checo los mensajes y con muchísimo gusto. Y por ahí yo creo que va a ser el inicio de esta comunidad, que es un proyecto nuevo, padrísimo. Y bueno, pues le quiero dar vida y pues si voy a necesitar mucha ayuda de estas mujeres, ¿no? Entonces vámonos Perfecto. de Que te acuerdo. escriban y a lo mejor ahí mismo se arma una comunidad. Yo creo que podría funcionar excelentemente bien donde escuchar a lo mejor testimonios de las que ya pasamos por esto y escuchar a las que apenas están empezando, porque creo que ayuda mucho saber que no estás sola. Y creo que tú también lo dices, no estás sola. Exacto, no estás solo en todo esto. Sí, esa es mi Ya ves, frase. soy tu fan. Entonces, claro que el grupo de apoyo o la comunidad son, tienen fines y tintes terapéuticos. Nos ayudan muchísimo, nos confortan. Sabemos que no somos las únicas que estamos pasando por aquí. Escuchamos consejos, damos ideas. Entonces, claro que tiene todo el tinte pues una terapia de grupo. Todo lo que tienes por aportar y aparte siendo una mujer que también vivió este proceso, entiendes perfectamente cómo nos sentimos. Ujú. Entonces, mira, creo que una idea puede ser esa, empezarnos a contactar por Instagram o por Facebook, por mi perfil de Facebook de psicóloga Karim Medip, y ver si podemos armarlo. Un grupo es de dos y de ahí va creciendo. Padrísimo. Bueno, pues ahora sí, a correr la voz y por favor, yo sé que muchas personas están pasando por esto que tú y yo pasamos, que se siente terrible, que no sabemos dónde encontrar un lugar seguro. Entonces, tú eres una psicóloga experta, sabes perfectamente hablar lo que es la pérdida de identidad, el duelo de migrantes. Si tienen hijos adolescentes también, te buscamos en redes sociales. Por supuesto. Muchísimas gracias, Maura. Perfecto, pues muchísimas gracias. Esto fue Ruido Rosa. Sigamos haciendo ruido. Y Gracias. muchas felicidades, Maura. Padrísimo tu proyecto. Gracias.